Hermanos, nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el tema que estábamos hablando, que es la Biblia. Decíamos y hablábamos de la importancia de ese libro para los cristianos e incluso para las personas que no son cristianas, ¿verdad? Los estudiosos, teólogos, incluso los ateos que no creen en Dios, estudian la Biblia. Y hay muchas cosas que la sociedad ha sacado de la Biblia. Y decíamos, ¿no? Que es importante conocer el uso. Bien, una de las cosas importantes para poder encontrar y ubicarnos en la Biblia es conocer sus divisiones de las cuales hablábamos anteriormente. En esta ocasión vamos a hablar en sí de los libros en general, pero nos vamos a enfocar vamos a ir libro por libro, vamos a explicar el trasfondo de cada libro y de pronto eso nos ayuda, nos da una mejor idea de cómo ubicarnos a la hora de buscar un libro, ¿no? Que sepamos si ese libro está al principio, en medio, al final, o eso nos ayuda a la hora de buscar en la Biblia cuando queremos buscar un libro, ¿verdad? Y leer una porción, un versículo, un capítulo, como usted decida nombrarlo. Bien, el primer libro que aparece en la Biblia es el libro de Génesis. La Génesis, que quiere decir origen o principio. Es interesante porque este libro comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este libro es el primer libro de la Biblia, es el que nos habla, por ejemplo, de Adán y Eva, de la creación del huerto, la creación de todos los animales, de los árboles, las plantas. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. También este libro nos habla como la primera pareja desobedeció, fueron expulsados. Aparece la primera muerte, que fue Caín, ¿verdad? Mató a Abel. Luego los seres humanos se multiplicaron sobre la faz de la tierra y encontramos allá como Dios decidió destruir la humanidad de aquel entonces. Él decidió destruirla y con el diluvio. En Génesis aparece la historia del diluvio. Después, bueno, claro, con la historia del diluvio iba acompañado Noé. Después nos habla de Nimrod, aparece Nimrod cuando construyeron la torre de Babel. Después de este hombre aparece aquel personaje, Abraham, el padre de la fe. Después de este Abraham, papá de Isaac, y Isaac, papá, el padre de Jacob. Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Entonces, todo esto lleva, ¿verdad?, su secuencia. De ahí Jacob tuvo 12 hijos, los cuales se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Ahí encontramos la historia de Josué, como Josué fue vendido por sus hermanos como esclavo y terminó en Egipto como esclavo, pero Dios estaba con él y él terminó siendo el segundo después de Faraón, cuando hubo una gran hambruna en la tierra. Debido a esa gran hambruna, los hermanos de Josué fueron a comprar alimento a Egipto y Josué les dijo quién era y que cómo Dios había transformado la maldad de ellos en bendición. Entonces, toda la familia de Jacob termina en Egipto. El faraón les dijo que tomaran lo mejor de la tierra de Gosén, y todo fue una gran bendición hasta ahí. Entonces el libro de Génesis nos habla del principio, cómo la humanidad comenzó, cómo la humanidad creció, cómo Dios volvió a extinguir la humanidad y cómo la familia de Noé vuelven a producir, ¿verdad?, la tierra. También en el libro de Génesis encontramos la historia de Sodoma y de Gomorra, muchas otras historias, ¿verdad?, que están en el principio. Pero entonces el libro de Génesis termina prácticamente con la entrada de Jacob y su familia a Egipto, ¿verdad?, que ellos no entraron como esclavos, ellos entraron por la puerta grande, fueron bien recibidos. Josué era el segundo al mando, ¿verdad?, en aquel lugar. Entonces Josué era querido por Faraón, por todo Egipto, porque había salvado Egipto. Bien, entonces el libro de Génesis más o menos es la historia,
¿verdad? De lo que nos habla. Hay muchos personajes ahí importantes que usted ha oído muchas prédicas al respecto de estos personajes sumamente importantes, ¿verdad? Que están la mayoría de ellos en el libro de Génesis. Bien, después del libro de Génesis encontramos al libro de Génesis, autor se le atribuye a Moisés, al cual se le atribuyen varios libros en la Biblia. Entonces, en el libro de Génesis, el segundo libro de la Biblia que encontramos es el libro de Éxodo. Éxodo quiere decir salida. ¿Salida por qué? Porque el libro de Éxodo comienza narrando y dice que después de la muerte de José se levantó un faraón que no conocía a José ni al Dios de José, y que los hijos de Jacob, o sea Israel, se habían multiplicado y eran muchos. Entonces él dijo, bueno, vamos a ser sabios para con este pueblo, porque si viene un país enemigo, ellos se van a unir a él. Entonces oprimió al pueblo de Israel, oprimió, y dice la Biblia que entre más Faraón los oprimía, ellos más se multiplicaban. Entonces, como consecuencia, Faraón dijo que mataran a los niños. Entonces, bien, Moisés, él dijo que mataran a los niños, ¿no?, y los arrojaran al Nilo, a los niños varones. Moisés, los padres de Moisés, tuvieron temor, amor por su niño, ¿no? ¿Quién no va a querer salvar a su hijo? Y lo escondieron por 3 meses, pero al no poder esconderlo más, dice que hicieron una canastilla, metieron al niño y lo pusieron sobre las aguas del río Nilo y lo dejaron ir. Y se pudiera decir la palabra casualmente, pero en Dios no hay casualidades. La canastilla fue a parar justo a las manos de la hija de Faraón, ¿verdad? Entonces ¿cómo se llama? Esta muchacha o señora, yo no sé qué edad tenía, recogió al niño, lo sacó de las aguas y dice, porque te he sacado de las aguas, te llamarás Moisés. Entonces, de ahí sale Moisés. Aquel niño creció en Egipto, era un candidato a ser faraón, porque pues se creció en la familia real. Pero cuando Moisés ya creció, un día un egipcio estaba maltratando a un judío, y Moisés defendió al israelita, al judío, y mató al egipcio y lo escondió. Pero al día siguiente él le llamó la atención a 2 israelitas, a 2 judíos, y ellos le dijeron, ¿nos vas a matar a nosotros también? Entonces él, al darse cuenta que había sido descubierto, entonces él se fue a huir y terminó allá en los campos de Madián, ¿verdad? Allá había un hombre que se llamaba Jetro, el cual tenía 7 hijas. Él se casó con una de sus hijas, Séfora, y después, por eso que la vida de Moisés está dividida en 3 partes de 40 años. 40 años él vivió en Egipto, entonces después se fue para Madián, allá vivió otros 40 años, y allá un día él caminando llegó al monte Horeb y vio una visión, una zarza que ardía y no se consumía, y dijo, voy a subir y voy a ver esta grande visión. Subió y Dios le habló, y Dios le dijo, yo he oído el clamor de mi pueblo, estoy listo para irlos a buscar. Y entonces dice la Biblia que Dios habló. Moisés fue, al principio no quería ir, pero decidió ir. Entonces, ¿verdad?, él confió en que aquella voz que le estaba hablando era Dios, y agarró camino y fue hasta Egipto a buscar, a liberar al pueblo de Israel. Entonces la Biblia dice que cuando Moisés llega allá, Faraón endureció su corazón. Incluso dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, y él dijo que no los iba a dejar ir. Claro, al no dejarlos ir, Dios, el libro de Éxodo nos habla de 10 plagas. 10 plagas que lo invito a que lo lea usted, porque ahí hay muerte de ganado, ahí hay piojos, ahí hay ranas, ahí hay moscas, ahí
ahí el río Nilo se convierte en sangre, la luna se hace oscuridad. Um, todas estas todas 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Dios, dice la Biblia, que desató su furia contra Egipto, y Faraón al fin decidió dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Verdad? Los dejó salir y se despojaron, dice la Biblia, de Egipto. Les dieron oro, les dieron muchas riquezas, ellos salieron, ¿verdad? También nos habla que cuando ellos habían salido, Faraón se arrepintió de lo que había hecho y ensambló su ejército y salió a seguir a los israelitas. Pero cuando aparece una escena ahí muy interesante, muy bonita en el libro de Éxodo, bonita para leerla, para estudiarla, pero fea para los que lo vivieron, porque ellos llegan y se encuentran que el mar está frente de ellos y que Faraón y su ejército viene detrás. Entonces ellos están, hay un dicho que dice, entre la espada y la pared. Estos estaban entre la espada y el mar. Entonces y Moisés clama a Dios, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Dile a este pueblo que marche. Entonces, y ahí sucede la Biblia nos habla de un gran milagro, como muchos, ya habían sucedido grandes cosas, y Moisés levanta su vara y el mar se abre, hermano, y es impresionante que el mar se abre y se forma una pared de agua a un lado y otra pared de agua, y el pueblo pasó como por tierra seca. Y se hizo una gran calle para que pudieran pasar muchas personas. El pueblo de Israel era muy, muy, muy grande. Yo he oído muchos documentales tratando de explicar estos milagros y no pueden científicamente, no, porque nuestro Dios es sobrenatural. Y entonces, cuando ellos caminan, pero antes de que eso sucediera, Dios puso un torbellino de fuego, el cual detenía a los egipcios para que llegaran ellos. Y cuando ya ellos habían cruzado, el torbellino se quitó y Faraón quiso ir por la misma calle de agua que Dios había hecho. Y cuando ya los israelitas habían cruzado, el mar se cerró y sepultó a Faraón y a su ejército. Los sepultó a todos, ¿verdad? Claro, también el libro de Éxodo nos cuenta cómo Dios iba con el pueblo de Israel en el desierto. Llegaron hasta la frontera. Dice la Biblia que de día Él los guiaba con una columna de nube y de noche los guiaba con una columna de fuego. Así, cuando la nube se movía, ellos se movían. Entonces ellos llegaron ya a donde Dios les iba donde Dios les iba a dar, ¿cómo se llama? Ya, y llegaron a la frontera de la tierra prometida, al lugar que Dios les había prometido. Dios les dice: suban, tomen la tierra. Y ellos, hermanos, decidieron mandar espías a inspeccionar la tierra, y vieron allá que la tierra era buena, pero en aquella tierra habían gigantes. Entonces ellos tuvieron miedo. Ellos dijeron: no podremos nosotros huir, no podremos huir, porque ellos son más grandes que nosotros. Y entonces el pueblo se desanimó, y Josué y Caleb, dice que ellos dijeron: subamos luego, que ellos los comeremos como pan. Si Dios está con nosotros, Él nos ha entregado la tierra, nos trajo hasta aquí. Y no, pero el pueblo se desanimó. Dios se enojó contra el pueblo y Dios dijo que los iba a eliminar, y Moisés intercede por el pueblo de Dios. Y entonces Dios dice: está bien, no le voy a quitar la vida a Moisés, pero todos los que pasan de 20 años hacia arriba van a quedar tirados en este desierto. La Biblia nos cuenta que uno a uno, y Dios los hizo caminar por el desierto 40 años. Vea, es impresionante, 40 años cuando habían llegado en un lapso corto de tiempo. Entonces, el libro de Éxodo también nos cuenta que nosotros podemos caminar y caminar en el mismo sitio cuando Dios nos quiere. Ya hemos llegado a donde Dios quiere, pero no nos hemos atrevido a tomar la bendición. Entonces, 40 años caminaron en el desierto, todos murieron.
¿verdad? Ahí solo Josué y Caleb, que fueron los dos que fueron a espiar la tierra, que querían, ellos tuvieron un espíritu diferente, así lo dice la Biblia. Entonces ellos no quisieron, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque, hermano, el pueblo de Israel un día llegaron a un lugar donde no había agua y el pueblo pedía agua y usted sabe, imagínese un pueblo desesperado con 3 días sin tomar agua y Dios le dice a Moisés, habla a la roca. Pero en una ocasión anterior Dios le había dicho, golpea la roca. Ahora imagínese usted el pueblo ahí con palos y piedras, qué sé yo, tratando de hacerle algo a Moisés y Moisés se enoja y le dice, os daremos agua de la roca, y golpeó la roca. Y Dios le dijo, habla a la roca. Y Moisés le dijo al pueblo, necio, y Dios se enojó contra Moisés y no lo dejó entrar a la tierra prometida, ¿verdad? No lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces, pero eso sucede más adelante. Bueno, más adelante vamos a seguir hablando. Entonces, el libro de Éxodo nos habla, pues, vamos, ¿verdad?, de la salida, nos habla del maná, cómo comenzó, nos habla de las leyes, porque en el monte Horeb Moisés recibió las leyes, los 10 mandamientos, muchas otras leyes que también en los otros libros explica más, como el libro Levítico. Nos habla de mucho el tabernáculo, cómo iba a ser el tabernáculo, el aceite de la santa unción, el diseño del tabernáculo, de la formación de las tribus, muchas cosas. Recuerda que tuvieron 40 años para caminar en el desierto y entonces tuvieron mucho tiempo para hacer, vamos a decir, para estudiar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, bien, después, entonces decíamos Génesis, principio, Éxodo, ¿verdad? Es salida. Entonces después llegamos al libro de Levítico, ¿verdad? Entonces, el libro de Levítico es un libro que nos habla, prácticamente es derivado de la tribu de Leví, la tribu que Dios escogió para el sacerdocio, ¿verdad? Porque allá en el libro de Éxodo encontramos también la historia de Coré. Coré fue un hombre que se levantó contra Moisés y la historia dice que la tierra ese día, cuando llegó el día, la tierra abrió la boca y se tragó a Coré y a su familia y toda su casa con todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, en ese momento la tribu de Leví se apartó al lado de Moisés, se fue con Moisés y Dios escogió a la tribu de Leví y afirmó a la tribu de Leví para el sacerdocio. Entonces, algo interesante que vi ahí, el sacerdocio era una cosa, el sumo sacerdote era otra cosa. Y el sumo sacerdote tenía que ser descendiente directo de Aarón. No podía ser cualquier de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente directo de Aarón. El sumo sacerdote tenía una vestimenta especial, todo era especial para el sumo sacerdote. Ahí Dios les enseña lo de las ofrendas, los diezmos, los sacrificios, todas esas cosas que aparecen, ¿verdad? Incluso en el libro de Éxodo también aparece eso, pero el libro de Levítico se enfoca más en lo sacerdotal, en las leyes como la comida, qué se va a comer, cómo se va a vestir, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Recuerde usted que en el libro de Génesis, por ejemplo, tenemos a Abraham, Isaac, Jacob. Por ejemplo, Jacob tuvo 4 mujeres, eso no había problema. Pero ya después del libro de Éxodo, Dios pone leyes, ordenanzas, leyes, estatutos, morales, económicos. Dios les dio leyes para cuidar, para proteger la tierra, todas las cosas. Entonces, todo el libro de Levítico es el tercer tomo, se podría decir, de lo que los judíos conocen como la Torá. Todo esto, hermano, es muy interesante saberlo. Entonces, cuando usted ahora oiga el libro de Éxodo, usted va a saber que eso está más o menos al principio, Levítico también, más o menos
¿verdad? Al principio. Y todas estas cosas, todo Génesis, Éxodo, Levítico, es como una sombra de lo que sería Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces el libro, por ejemplo, el libro de Levítico, una de las cosas que podemos comparar con Cristo, nuestra Pascua, ¿verdad? Él fue el cordero que fue inmolado, cosa que aparece en el libro de Éxodo, cuando salieron de la tierra de Egipto, mataron un cordero y lo hicieron asado, y esa fue la Pascua. Entonces, cuando las iglesias hoy día celebran la Santa Cena, en realidad la Pascua, porque eso es lo que Jesucristo comió. Cuando se dice comió la última cena, la Santa Cena, estaba celebrando la Pascua, ¿no? Entonces Jesucristo, nuestra Pascua, el pan sin levadura, Él es el pan de vida, las primicias de resurrección de Cristo, 50 semanas, días después de la primicia de Pentecostés, las trompetas, la reunificación futura de Israel, el día de la expiación, Cristo e Israel en los últimos días, los tabernáculos, una fiesta por la liberación de Israel, todo esto tiene un significado, así ha significado a Jesucristo. Entonces, el libro de Levíticos es un libro que se enfoca mucho en la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, y que habla mucho acerca de las leyes morales, cómo vivir, cómo caminar entre el pueblo judío.